es Dios. Oh, es alabanza al Rey que vive, al que reina por los siglos. Gloria a su nombre. Aleluya. Oh, gracias a Él, porque Él merece toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Vamos a hacer la lectura para que se ponga cómodo allá donde leyó nuestra hermana. Gloria al nombre de Jesús. Esdras capítulo 2, del 61 al 65. Gloria al nombre de Jesús. Esdras 2, del 61 al 65. Los que no tengan Biblia, tenemos ahí los proyectores. Puede acompañarnos con la lectura. En el nombre que es sobre todo nombre, leemos. En el nombre de Jesús. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Bersilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre. Leemos otra vez esa parte. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Dando un fuerte gloria a Dios, tome asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle honra. Estoy agradecido con Dios por el privilegio, hermanos, no solo de permitirme estar aquí, sino de permitirme el dar su palabra. Porque uno se puede parar aquí, coger la Biblia y hacer cualquier cosa. Pero cuando Dios te da algo, Dios te habla, te golpea hasta que lo aprendes. Uso el término golpear no bruscamente, sino que trata con uno, de tal manera que uno lo aprende. Gloria al nombre de Jesús. A los pastores, a la directiva de la iglesia y a mi familia, la idónea, no la errónea. Gloria a Dios. Vamos a dar introducción para no alargarnos más. Desde el principio de la iglesia, allá en el libro de los Hechos, podemos ver cómo los discípulos andaban y se movían unánimes. Incluso en los evangelios podemos ver que el Señor dedicó tiempo en instruir a su pueblo para que ande unánime. De hecho, si queremos tener una base más sólida de que la voluntad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es que andemos unánimes, podemos ver que después de la resurrección, Él se dedicó a unir a sus discípulos ya que se habían separado. Vamos a hablar esta tarde sobre el tema la importancia o los beneficios de estar unánimes en la iglesia. La importancia o los beneficios de estar unánimes en la iglesia. Y hay un pequeño subtema porque estuve ahí, cuál de los dos, pero el componente que nos une. Porque hay un componente que los une. Hay un componente que nos une. Y esa es la presencia de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos une. Si usted mira alrededor, yo le aseguro que yo aquí me he dado cuenta que hay hermanos con lo que en mi vida pasada, ni de lejos. Y hablando con el hermano Eduardo Holguín me decía, oye hermano, y yo que veía a un dominicano y no lo aguantaba. Y yo que me miraban mal y de una vez peleaba. Pues imagínense, y ahora ya parecemos una uña y mugre. Entonces, Dios hace estas cosas, hermanos. Es Dios el que hace estas cosas. Juan 21, el que el Señor se dedicara a unir a su pueblo después de la resurrección, lo hemos reflejado en Juan, es donde más me ha hablado a mí.
Juan 21, a partir del verso 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Me llamó un poco la atención ver que solo habían 7 allí de los 11 que quedaban. Entonces me puse a investigar a qué se dedicaba cada uno de ellos, pero solo encontré que la Biblia refleja que 3 de estos 7 eran pescadores. Por lo tanto, hay cierta hipótesis, según los estudiosos más profundos de esto, que los otros 4 también podrían ser pescadores, ya que al invitarle a pescar, ellos dijeron vamos, ya que el resto no estaba. Pero aquí nos vemos como ellos se habían separado. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Jesús siempre se presenta en nuestras vidas. Amigo que estás en este lugar, Jesús se está presentando en tu vida en este momento. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Porque este camino hay que andarlo rectamente, o de una manera muy recta, y hallaremos. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Es curioso que ninguno de los otros pudo detectar que era el Señor, pero el que el Señor amaba, sí. Y aquí hay algo que me llama tanto la atención, pero no quiero desviarme de lo que Dios me ha puesto. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Es decir, que lo ven, Juan lo ve, Juan descubre, Juan siente, Juan dice: este es el Señor. Pero Juan no se tira. A mí me llamó la atención. Si yo soy el discípulo amado y yo reconozco que el que me ama está allí, ¿por qué Juan no se tiró él? Y le dijo a Pedro, mano, y el Señor me mostraba con esto que había algo interesante. Pedro fue llamado para unir al pueblo, y eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, al descender a tierra, que esta es otra cosa que me llamó la atención y nos ayudará a dar base a eso, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor no le preguntó si tenían hambre o si tenían que comer para él pedir, sino para prepararle. Amigo que estás en este lugar, Dios te trajo a este lugar porque te quiere preparar algo sustancioso para ti. Dios te quiere preparar un manjar, una delicatez que solo en su presencia se puede sentir, se puede saborear, se puede degustar. Gloria al nombre de Jesús. Y ninguno, gloria a Dios, aleluya, al descender a tierra. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Otra cosa que me llamó la atención: el resto no podían, ni eran 6, y no pudieron subir la red. Y Pedro solo sacó la red. Ahí le dejo para que le pregunte a Dios qué quiere decir eso, porque si me meto por ahí me voy a desviar. Pero es algo interesante cómo Dios nos muestra que a cada uno Dios nos llama con un propósito, porque somos partes de un cuerpo. Por lo tanto, todos no podemos ser cabeza. Gloria al nombre de Jesús. Oh, aleluya.
Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo los del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera. El Señor estaba trabajando con esa desunión que se había formado. Él volvía a reconstruir, porque la voluntad de Dios es que estemos unidos. Y la pieza clave de Pedro, hermano, la podremos leer, cosa que no leemos ahora. Les invito a que lo lean en su casa a partir del verso 15 al 19. Vemos cómo el Señor restaura a Pedro. El Señor le restaura. Y le restaura porque había un propósito. El Señor, en Lucas 22, 31 y 32, el Señor le advierte esto. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado ¿por quién? Por ti. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me llamó la atención, hermanos, porque Satanás pidió a todos para zarandearlo. Pero el Señor rogó por Pedro. No rogó por los demás. Rogó solo ¿por quién? Por Pedro. ¿Por qué motivo? Porque ya le había dado. Cuando tú vuelvas, Pedro, cuando yo te restaure, Pedro, tú vas a confirmar a los demás. Tú vas a restaurar a los demás. Tú vas a unir a los demás. Tú vas a mantener el cuerpo unido. Esa era la función de Pedro. ¿O es que Pedro era mejor que los demás? No. El Señor no tiene privilegios, pero a cada uno nos da una función, la cual cada uno debe identificar para realizar. Gloria al nombre de Jesús. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque es lo que siento que siempre el Señor me pone esto, y es fundamental, hermanos, porque la vida del cristiano, si no hay una sanidad profunda, si hay una plena entrega a Dios, es muy difícil que usted y yo cumplamos con el propósito que Dios quiere. Perdónenme que me tome este momento, pero necesito hacer hincapié o énfasis en esto. Pero pero me es necesario, que yo diría urgente, dado el tiempo que vivimos, que busquemos al Señor incansablemente y que le pidamos que nos analice y aflore. Que analice y aflore. ¿Qué le pedimos al Señor? ¿Qué debemos pedirle? ¿Y qué tiene que aflorar el Señor en nosotros? Todo aquello que haya en nuestros corazones, ya sean heridas, complejos o cualquier cosa que nosotros no vemos, y que lo sane. Porque si no permitimos que el Señor analice y sane nuestro corazón por completo, será muy difícil que podamos vivir en unidad como Él quiere, no como la unidad que a mí me conviene. Yo solo me uno con los dominicanos, ellos por aquí. Yo solo me uno con los que me cae bien. Yo solo me uno con los que no es la unidad que Dios quiere, porque todos somos del mismo cuerpo. Por lo tanto, no, da igual donde usted nació. Ahora mismo usted pertenece a la nación celestial, que es una. Porque el propósito suyo y el mío es estar allá juntos, adorando y alabando su nombre. Por lo tanto, nos es necesario estar unidos. Y esto estaría poniendo, hermano, en peligro nuestra salvación y la de otros, si no dejamos que el Señor nos sane. Ya que al tener un corazón herido, no podremos vivir en paz. Y la Biblia nos habla muy claro acerca de esto. Hebreos capítulo 12, 14 y 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos
Es decir, yo tengo que tener cuidado de mi corazón, de que no haya raíz de amargura, no solo por mí, sino por los que me rodean, porque pueden ser contaminados. Gloria al nombre de Jesús. Pero volviendo al tema de la unidad, la palabra unánime sale 6 veces en el libro de los Hechos, 2 en Romanos y 2 en Filipenses. No he podido encontrar esa palabra en el Antiguo Testamento. Y he analizado varias versiones, hermanos, y no pude encontrar esa palabra en el Antiguo Testamento. De hecho, sale alguna que otra vez más en el Nuevo Testamento en según qué versión, pero no muchas veces más. Y vamos a ver las veces que esta palabra sale, porque Dios nos quiere mostrar que hay importancia. ¿Qué tan importante es que andemos unánimes? Es exageradamente importante que andemos unánimes, teniendo en cuenta que Dios tiene tanto anhelo. Vamos a definir esta palabra. Dicho de 2 o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Proviene del latín unanimis. Unánime es un adjetivo que hace referencia al conjunto de opiniones. Al conjunto de opiniones. Entonces, la unidad no es todo hacen como yo lo digo. La unidad no es todo hacen como yo digo, sino que es un conjunto de opiniones. Es un conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen. Algo unánime no muestra diferencias o contradicciones entre sus elementos. Debemos y tenemos que pensar diferente, pero con un mismo fin. ¿Y cuál es ese fin? La salvación nuestra y la de otros. Es lo que el Señor nos mandó a hacer. No hay otra cosa. Y es importante, hermano. Mire, yo siento que con esto, o por lo menos a mí, Dios me está hablando algo. Yo no sé si a usted Dios le está queriendo hablar algo, porque cuando Dios me dio este pensamiento en el 2019, hermanos, yo acababa de llegar de mis vacaciones, como yo le llamo. El Señor acababa de volver a traerme a este camino. Y el Señor me dio este pensamiento. Y yo meditaba, pero ¿cómo es esto? Hermanos, y por 4 años no entendía este pensamiento hasta que el Señor me puso a leer Esdras. Y les aseguro que no he pasado, llevo casi 2 meses en el capítulo 4, en los primeros 4 capítulos de Esdras. No he podido avanzar, hermanos, porque me quedo tan impactado como 42,600 personas estaban como un solo hombre. Y yo me pregunto, ¿no será que nosotros aquí podemos llegar a hacer lo mismo? Yo no sé quién pueda creer esta palabra hoy, pero ¿no será que nosotros podemos llegar a hacer lo mismo? Pero esto tiene beneficios, hermanos. Estar unánimes tiene beneficios y vamos a verlo. Vamos a verlo en el libro de los Hechos. La Biblia, el manual nos deja todo absolutamente claro. Hechos capítulo 1, 12 y 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Los que han estudiado un poco el libro de los Hechos saben que al principio el Señor, los primeros capítulos, los primeros versículos, está hablando de cuando el Señor los reúne, se los lleva al monte de los olivos, que qué casualidad era donde el Señor iba a orar mayormente, y allí los reúne. La siguiente momento donde salen todos juntos es aquí. Pero había un propósito por el cual salía juntos, porque el verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración
y ruego. Y yo creo que el Señor nos está mandando hoy a permanecer unánimes en oración y en ruego. No solo por nuestra salvación, no solo por lo que yo quiero, sino porque la voluntad de Dios sea perfecta y se cumpla. Gloria al nombre de Jesús. Es interesante ver cómo ellos entre ellos no había ningún estereotipo con el cual definir al uno o al otro, sino que había un mismo sentir. Y este era el de permanecer en oración y ruego unánimes, con el fin de recibir la promesa del Espíritu Santo. Con el fin de recibir. El Señor los había unido él, pero le dijo, no se muevan. Permanecer aquí hasta ser investido de ese complemento que los une. Porque si os movéis y ese complemento que los une no está en vosotros, va a ser muy difícil que permanezcáis unidos. Por eso era el mandato. Y por lo tanto es la segunda vez que esta palabra sale reflejada. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ese lo sabemos todos, ¿no? Gloria a Dios. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos, porque la unidad trae beneficios, hermanos. Y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El estar en obediencia nos permite ver cumplidas las promesas de Dios en nosotros, porque ellos permanecieron en obediencia. El Señor los unió y los mandó a esperar hasta ser investido, hasta esperar la promesa. Pero ¿qué beneficios tiene el obedecer y el permanecer? Voy a hacer mención a 3 por el tiempo. Permaneciendo unánimes en oración, habrá sanidad, tanto física como emocional. Dios derrama de su Espíritu sobre nosotros, el cual nos dará de nuevo para enseñar su palabra. Esto traerá temor a todos nosotros y nos ayudará a convivir como Dios quiere que vivamos. Y no hablo de temor de miedo, sino temor por respeto. Y es lo que se ve en el verso 46 y 47 del capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con los míos, teniendo favor con el que más cercano tengo. Juan tenía favor con Jacobo porque era su hermano. No, con todos, hermanos, con todos. No había excepción, no miraba, yo no decía, bueno, este sí, este me cae mejor, este más feo, este más guapo, este más rubio, este más negro. No había, hermanos, distinción. Era con todos. ¿Quién me necesita? Tú, te estoy para servir. Allá voy a servir. ¿Quién me necesita? Hermano, a esta hora no puedo, pero termino de trabajar a las 7. En lo que tarde en llegar, allí estoy. Eso era los beneficios de esto. Y el Señor es bueno, hermano. Pero yo no sé usted, pero yo anhelo, ansío, deseo, incluso sueño con ese momento. Porque yo creo que vamos a vivir eso. Yo creo que podemos vivir de esa manera. Yo lo creo, hermanos. Porque Dios no miente. Dios no miente. Y esa es su voluntad, hermanos. Y usted quizás se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué anhelo? ¿Por qué sueño? El final del verso 47 lo deja claro. ¿Y quién añadía? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? Pero cuando nosotros permanezcamos,
Cuando nosotros permanezcamos como Dios nos manda, hermano, eso contagia, hermano, eso enamora, eso es fascinante. Yo muchas veces digo, Dios mío, pero a veces con mis hijos digo, Señor, le doy con un palo, no lo hago, porque a veces da a entender como que cuesta, hermanos. Pero qué bueno es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y hermanos, esto nos muestra que nuestra conducta y actitud de unidad nos ayudará a llenar el cielo de almas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor ahí. Porque podemos llenar la iglesia de gente, pero no el cielo. El Señor dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. La cuarta vez que esta palabra hace mención es en el mismo libro de Hechos 4, 23 al 24, dice: y puesto en libertad vinieron a los suyos y cantaron todo lo que los todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Nadie dijo, venga hermanos, alabemos todos. No, Pedro no dijo, Juan no dijo, venga, una alabanza al Señor. Fue unánimes, hermanos. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, unánimes. Pero cuando estamos en un mismo sentir, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En esta porción podemos ver que el estar unánimes alabando a Dios y adorando a Dios, podremos soportar todas las pruebas y aflicciones presentes y futuras. El capítulo 4 de Hechos, hermano, empieza narrándonos cuando Pablo y Pedro los llevan al concilio. Para darle contexto al que no sabe la historia, empieza narrando cuando Pedro y Juan son llevados al concilio por sanar a un hombre, hermano. Por sanar a un hombre cojo que llevaba más de 40 años así. Es decir, que usted viene, obra aquí el Señor a través de usted, obra un milagro y viene la junta y lo sienta. Para que me entienda, ¿no? Para hacerme entender. Y vienen y lo sienta al cuerpo de liderazgo a llamarle la atención. Pero ellos no se quedaron quejándose. Al contrario, cuando llegaron y le dijeron, oye, nos ha pasado esto. ¿Cómo? A unánime. Oh, bendito el nombre de Dios. Ellos se quedaron alabando, gozosos, porque habían soportado algo que por el evangelio, hermanos. No era por su boca, no era por estar de metiches. Era por el evangelio, por obrar las cosas de Dios. Dios es muy bueno, hermanos. Dios merece toda nuestra alabanza, merece toda nuestra adoración. Gloria al nombre de Jesús. La quinta vez, Hechos 5, 12 al 16. Voy a intentar ir rápido por el tiempo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Gloria al nombre de Jesús. En estar unánimes, hermanos, en un mismo espíritu, nos ayudará a detectar, o mejor dicho, a discernir los que no son de nosotros. Es decir, los que no creen realmente de los que sí creen realmente, haciendo en los que creen, que ellos se unan, aumentando el número para Cristo, porque eso hace la unanimidad. También podemos ver que Dios va a hacer esas maravillas, esos prodigios, esos señales. Dios lo va a hacer a través de nosotros. Porque no vamos a estar atentos a lo que haga con el otro, sino que si Dios usó al hermano Gregory y sanó a 10, yo voy a estar gozoso. Si Dios usó al hermano Paul y bautizaron 30, yo voy a estar gozoso.
porque es parte del cuerpo de Cristo. Y parte del cuerpo de Cristo, yo tengo que estar, porque yo soy parte del cuerpo. Me da igual a quien Dios use, en el ministerio que Dios use. Solo quiero que Dios lo use. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi anhelo. Que Dios nos use en nuestros respectivos ministerios. Gloria al nombre de Jesús. Hechos 8 del 4 al 16 es la sexta vez que esta palabra sale. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El permanecer unánimes en un mismo espíritu nos ayuda a llevar el evangelio a otros y transmitirles esa unanimidad a través de las enseñanzas, señales y prodigios que Dios hace con nosotros. Porque el propósito por el cual el Señor nos quiere unánimes es para llevar esta unanimidad a otros a través del evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Y voy a adelantar, le voy a dar Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El 15, 5 y 6 dice: pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una sola voz. Hermanos, es el propósito de lo que Dios quiere hacer. Gloria al nombre de Jesús. La otra vez que esta palabra sale en Filipenses capítulo 1 del 27 al 30 y el capítulo 2 del 1 al 6. Y les voy a, Dios mío, regálenme 5 minutos, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis, que nos comportamos, como es digno del evangelio no es del evangelio de Darwin, no es del evangelio del pastor, es del evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo escribe esto en la cárcel, hermanos. Pablo está hablando que vamos a estar peleando algunas veces con nosotros, porque el evangelio, hermanos, para que Dios sobreseñale hay que pagar un precio. El precio que Él pagó en la cruz para la salvación nuestra, nosotros tendremos que pagar un precio para que otros le conozcan. Por eso el ministerio que nos encargó es el de la reconciliación, porque debemos pagar ese precio que Él pagó por nosotros, para que otros le conozcan. El capítulo 2 empieza, hermano: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna consolación de amor, de amor, si alguna comunión del Espíritu, y es con E mayúscula, ese Espíritu no está con E minúscula. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esto está diciendo un hombre encarcelado. Esto está diciendo un hombre que sabe que va a morir. Y está hablando de mi gozo. Yo no sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Pero es un hombre que está, si a nosotros fuera, nos dicen una palabra y nos atribulamos. Pero este hombre ya no es solo palabras, golpes, naufragios, y ahora encarcelado esperando la muerte.
Pero Él no está hablando a que estoy triste porque voy a morir. No, no, compartid mi gozo. Compartid mi gozo. Y eso nos dice el apóstol Pablo. Oh, qué bueno es Dios, hermanos. Dios es un Dios maravilloso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y para afirmar ahí, como ponerle broche de oro, haya pues en vosotros este sentir que hubo en mí, dice Pablo, ¿no? No. Yo pensé que iba a decir eso, pero dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Yo ese texto cada vez que lo leo digo, yo, Señor, yo no sé cómo tú pudiste mirarme así, porque yo estoy en ese puesto y yo no desciendo, lo destruyo a todo y levanto otra vez. Pero hermano, esa muestra de amor que Dios hizo es para mostrarnos lo que Él quiere con nosotros, lo que nos ama, lo que nos anhela, cómo debemos nosotros vivir por nuestros hermanos. No, hermano, es que estoy cansado, hermano, pero tengo una duda, hermano, ayúdeme a orar, tengo un problema. Sí, no se preocupe, yo le ayudo y me voy a roncar. Gloria al nombre de Jesús. Vamos finalizando ya, hermano. Hasta los que están, hermano, hasta los que han perdido esa identidad. Cuando hay unidad, o mejor dicho, cuando andamos unánimes en un mismo sentir, hermano, generamos un ambiente, generamos una atmósfera de unidad que hará que ellos se vean absorbidos o contagiados y de esta manera puedan llegar a recuperar su identidad. Allá lo leímos en Esdras, el capítulo 2, el 61 dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí. Es decir, que ese no era su apellido. Para hacerme entender, él tuvo que tomar de su mujer la genealogía, porque había perdido la suya. Oh Señor, él había tenido que tomar eso porque había perdido la suya y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y fueron excluidos, hermanos. Yo no quiero perder mi genealogía. Yo no quiero que mis hijos pierdan eso, hermano. Yo no quiero. Por lo tanto, hermano, yo sí estoy dispuesto. Yo sí estoy dispuesto, hermano, a vivir unánimes. Y el verso 63, hermano, dice, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Y ya termino con esto, haciendo una aclaración de esto, porque me llamó la atención. Digo, ¿quién era Urim y Tumim? ¿Quiénes eran? Y investigué un poco acerca de eso. Su significado es luces y perfecciones. Eso significa Urim y Tumim. Era una indumentaria del pectoral del sumo sacerdote, pero también representaba la voluntad de Jehová. Es decir, lo que Él nos quiere decir. Eso significa Urim y Tumim. Pueden ir pasando los hermanos de la alabanza. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Esdras, hermano, comienza con el rey Ciro dando mandatos sobre lo que Dios puso en su corazón con respecto a edificar el templo. Sabemos que Dios entregó a Nabucodonosor el pueblo de Israel por desobediente. Por lo menos la gran mayoría sabemos esto. Pero más que edificar el templo, lo que se hizo fue reconstruirlo, ya que el templo no fue del todo destruido.
quedaron los cimientos. Pero dije, bueno, ¿qué significa? ¿Qué similitud tiene reconstruir? Reparar o volver a construir una cosa destruida, deteriorada o dañada, generalmente edificios u obras de arte. Yo no sé si lo que están aquí, hermanos, ustedes, amigos, pero a mí sí me encantaría que vivamos unánimes. A mí me fascinaría, hermano, que vivamos unánimes. A mí, yo anhelo eso, hermano, porque a mí no me gustaría tener que restaurar a mis hijos, tener que reconstruir el templo, porque yo no viví en unidad, porque yo no viví como Dios quería, hermanos. Pueden ponerse sobre sus pies. No, a mí no me gustaría, hermanos, tener que pagar un precio tan alto de ver un hijo, o un hijo de ver a un padre alejarse de Cristo, porque no andábamos unánimes, porque no nos unimos, porque no le entregamos el corazón a Dios para que Dios haga en nosotros los efectos que tenga que hacer, para que podamos hacer su voluntad, hermano. Porque es tremendo lo que significa esta palabra unánime. Voluntad o sentimiento. Y el Señor nos dice eso: niega tu voluntad y decídete a hacer la mía. ¿Será que en esta tarde hay alguien que está batallando con la unidad? ¿Será que en esta tarde hay alguien que quizás no entienda el por qué? Pero, con el hermano David igual no, de alejito, a kilómetros. Hermano, ¿será que en su corazón hay algo? Y le voy a dar unas cosas que el Señor me enseñó de cómo inspeccionar mi corazón, de cómo analizarme si estoy bien. Si yo miro mis actitudes, si mis actitudes no son conforme a lo que yo creo que deben ser, algo anda mal en mí. Si yo rechazo, rehúso a alguien, algo anda mal en mí. Si yo no veo que Dios llamó a alguien con un potencial tremendo y quiero ayudarle a algo anda mal en mí. Porque es la voluntad de Dios, hermanos. Es Dios el que nos ha repartido a cada uno. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores, no todos son maestros. Si todos fueran apóstoles, entonces ¿quién enseña? Si todos son apóstoles, ¿quién pastorea las ovejas? Hermanos, analicémonos. Yo no sé si alguien quiere hablar con Dios y pedirle al Señor: Señor, mira mi corazón. Padre celestial, analízame. Toma la lupa más grande que exista, Señor, y halla lo que sea en mi corazón, Padre amado. Busca en lo profundo de Él, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad.